aunque han habido algunas interrupciones, cuando he tenido la oportunidad de compartir la palabra ha sido para que pudiéramos reflexionar en torno a algunas de las imágenes, de las metáforas que el Nuevo Testamento nos presenta, nos muestra, para darnos una mayor comprensión de lo que es la iglesia. Y en la primera ocasión, el primer domingo, reflexionábamos en torno a la iglesia como cuerpo de Cristo. ¿Quién recuerda esta meditación? La iglesia como cuerpo. En otra ocasión reflexionamos en torno a una de las imágenes más conocidas y es la iglesia como... Nadie recuerda. Familia. Muy bien. Y todo esto para recordarnos y para que nuestra imaginación y nuestra mente y nuestros pensamientos sean visitados otra vez por el Evangelio y por el Espíritu de Dios y rompan nuestras estructuras, nuestras imágenes, nuestras ideas de la iglesia. Porque generalmente cuando pensamos en la iglesia, pensamos en lo que no es la iglesia. Curioso. Pensamos en que es un evento, ¿verdad? Y la iglesia no es un evento. Pensamos que la iglesia es un lugar y la iglesia no es un lugar. Sí, la iglesia tiene un lugar y la iglesia realiza eventos. Pero la iglesia no es evento, no es lugares. Pensamos en experiencias, en productos de consumo. Vengo a la iglesia, voy a la iglesia para recibir una experiencia o para consumir un producto. Pero la iglesia tampoco es un evento, una experiencia y tampoco es un producto de consumo. Por eso necesitamos este trabajo pedagógico, ¿verdad? De reeducación, de volver a entender cómo el Nuevo Testamento nos enseña a vivir la iglesia para que entonces podamos vivir la iglesia como lo que es: familia, cuerpo de Cristo. Y en esta ocasión, ¿cuál es la imagen que el texto nos va a proponer? La imagen, la metáfora que usa el apóstol Pablo en 1 Corintios, y te invito a abrir tu Biblia en el capítulo 3, vamos a dar lectura al versículo 16 y 17, es la iglesia como templo. Porque la iglesia no es un evento, la iglesia no es un lugar, la iglesia no es una experiencia, la iglesia no es un producto de consumo, la iglesia es el templo de Dios. 1 Corintios 3, del 16 al 17. ¿Lo tienes ahí? ¿No? ¿Trajiste tu Biblia? Vamos a leer juntos la palabra de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios. Porque el templo de Dios es sagrado y vosotros sois ese templo. Te invito a que podamos orar juntos esta tarde. Señor, venimos ante ti y reconocemos que si no es por la iluminación de tu Espíritu Santo que llega y viene sobre nuestras mentes, no podemos recibir el mensaje de este texto. Te pedimos que tú actives nuestra fe, que despiertes nuestra fe, que nos lleves a una dimensión más profunda de conocimiento, de comprensión y así también de vivencia de lo que es la iglesia que tú has soñado, esta iglesia que es templo, un lugar santo donde tú habitas. Y podamos reconocer que cada uno de nosotros somos familia, somos cuerpo, pero también somos el templo de Dios en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Me parece precioso que el apóstol Pablo, y que Dios al apóstol Pablo le revelara lo que es la iglesia a través de imágenes, de metáforas. Y esto es así porque las imágenes, las metáforas son muy poderosas, trascienden el espacio y el tiempo y nos dan que pensar. Un filósofo del siglo XX, Paul Ricoeur, decía: el símbolo da que pensar. Qué frase bonita, ¿no? Y es real. Los símbolos nos hacen pensar. A veces vemos un símbolo y no lo entendemos. ¿Qué significará eso? O vemos una cruz en un edificio y decimos: ah, probablemente es una iglesia. O un pececito detrás de un coche. ¿Alguien recuerda esa etapa del mundo evangélico español? Bueno, creo que es algo que está en varios lugares, ¿no? Pero es lo que yo conozco. Probablemente es un hermano en la fe, ¿no? Y además ha cometido una infracción de tráfico. Esto es terrible. Los símbolos dan que pensar, nos hacen reflexionar. Las imágenes son poderosas.
Un ejemplo sencillo, que muchos de vosotros me consta conocéis, es la serie de Chosen, Los Elegidos. ¿Quién ha visto The Chosen? Muy bien. Si pregunto quién ha leído los evangelios, espero que levanten la mano con la misma rotundidad. The Chosen no sustituye a los evangelios, ¿sí, hermano? O sea, no por un episodio, ya he hecho mi devocional. No funciona así. Pero lo bonito, lo interesante de Chosen, que no es la palabra de Dios, ¿vale? Lo repito, esta es la palabra de Dios, es que pone imágenes a los textos que conocemos y que hemos leído y que comprendemos y que incluso hemos memorizado. Pone rostros y alguno dirá, ya, pero es que, bueno, pero pone rostros, ¿verdad? Pone ropa, le pone ropa al Nuevo Testamento, le pone un clima, le pone un determinado ambiente y más profundo, pone unas determinadas tensiones explícitas, implícitas, pone unos dilemas morales, éticos, ¿verdad? Le pone todo un contexto que con las imágenes nos permite volver al texto y pensarlo de otra forma. Es más, seguro que muchos habéis dicho, wow, yo no había pensado el texto de esta forma. Porque de repente esas imágenes, que por cierto, en The Chosen hay un equipo de teólogos y de especialistas y de estudiosos bíblicos que realmente enriquecen nuestro conocimiento del texto bíblico, entendemos un poquito más los perfiles, las personalidades, los trasfondos, y eso nos ayuda a volver al texto con otra mirada. ¿Sí? Es un apoyo, pero a muchos nos beneficia. Las imágenes son muy poderosas porque a partir de un encuentro con una imagen poderosa, ya no voy a pensar del mismo modo. Cuando he visto, por ejemplo, ¿no? Y sigo con el ejemplo, una determinada escena, cuando la lea en el Evangelio, para bien o para mal, la voy a ver, ¿no? El encuentro con María Magdalena, ¿no? Todos lo habéis visto del primer episodio, ¿verdad? Lo voy a ver desde esa experiencia, porque la imagen, ¡pum!, capta mi atención de una forma poderosa. Y aquí nos encontramos con una imagen poderosa. Una imagen de la iglesia como un templo. Y la realidad es que nosotros necesitamos volver a... Me gusta esta imagen, esta idea. Necesitamos que el Evangelio evangelice nuestras imágenes de la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque muy fácilmente reducimos la iglesia a mi idea de la iglesia. ¿Se entiende esto? A mi experiencia de la iglesia. Y muy fácilmente empezamos a hablar de la iglesia y caemos fácilmente en hablar de la iglesia como un evento, como un lugar, como un producto. Necesitamos con urgencia que el Evangelio transforme nuestra forma de entender, de vivir, de pensar, de soñar, de poner en práctica la iglesia. Y la iglesia es el templo de Dios. Ahora bien, cuando yo digo que la iglesia es el templo de Dios, puede que lo que venga a tu cabeza no sea lo que vino a la cabeza de los primeros corintios cuando escuchaban esta frase. ¿Qué viene a nuestra cabeza cuando hablamos del templo? Eventualmente viene un espacio, un lugar en el cual suceden ceremonias religiosas. Por ejemplo, hoy en Inca, vamos, como anillo al dedo, porque había una presentación de un bebé, ¿no? Y esta tarde, ¿qué es lo que está sucediendo en Palma? Bautismos. Hace, no sé si el sábado, bueno, hubo una boda, pero podría haber sido perfectamente, ¿dónde? En el templo. En nuestro país no, pero en muchos países los funerales son en el templo. Nuestro funeral sería en este templo, imagínate. Pensamos en que el templo es la sede, el lugar de reunión de un determinado credo, de una determinada creencia. Si le preguntáramos a nuestros vecinos, a nuestros amigos, nuestras amigas, ¿qué es el templo? Nos dirían, bueno, el templo es un lugar lúgubre, oscuro, tenebroso, con una serie de imágenes que no entendemos muy bien, frío, fresquito. Pero la idea no es demasiado positiva. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, cuando el texto habla de que somos el templo de Dios, ¿es esto lo que nos está presentando? La respuesta es no. Para que nosotros entendamos qué es el templo de Dios en la Biblia, tenemos que
recorrer una distancia muy larga que nos lleva hasta Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, donde vamos a encontrar la creación como el templo que Dios ha creado, el lugar en el cual la relación con Dios, su presencia, su gloria, su santidad se expresan de una forma absoluta y sin límites. Y concretamente en un lugar, ¿alguien se atreve a decir dónde? El jardín del Edén, efectivamente, no sé quién lo ha dicho, es el primer templo que encontramos en la Biblia. Un lugar donde el ser humano, el hombre y la mujer, viven en una armonía, en la presencia de Dios, con un acceso absoluto y directo a Dios. Pero es cierto que si leemos un poquito más, descubrimos que en este templo pasaron cosas, ¿verdad? Que el ser humano, en su afán de autodivinizarse, de ponerse en el lugar de Dios, de no aceptar su ser como criatura, ¿verdad? Sino de querer él mismo dictar lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, querer él mismo escribir las leyes, las normas, querer él mismo darse su propio sentido, su propio propósito, vemos que en ese caminar el hombre cae. O sea, lo que la Biblia llama la caída, el pecado. Y cuando esto sucede hay tres grandes fracturas. ¿Sabes? Si Adán y Eva somos nosotros también. Nosotros también estamos fracturados del mismo modo. Nuestra relación con Dios está rota. Nuestra relación con los demás está rota. Y nuestra relación con la creación está rota. Después de que nosotros libremente decidiéramos vivir con independencia de Dios, fuimos expulsados, autoexpulsados del templo, del lugar de la presencia absoluta, de la comunión con Dios, de la experiencia de su gloria y de su santidad constante en nuestras vidas. Y podríamos decir, bueno, aquí se acabó la historia, pero sabemos que no. La historia bíblica nos muestra, de hecho desde Génesis 3 hasta Apocalipsis, cómo Dios insiste y desea y ama tanto a su creación, nos ama tanto a nosotros, que Él sigue queriendo vivir en medio nuestro. Que Él sigue queriendo que su presencia esté en nuestro medio. Pero después del Edén y después de la caída, es decir, después de la entrada del pecado en el mundo, después de la ruptura con la relación con Dios, ya no podemos tener un acceso directo, inmediato, fácil, ágil con Dios. Y uno podría decir, ¿cómo es posible? ¿Por qué su presencia se vuelve peligrosa? ¿Por qué su bondad puede ser terrible? ¿Por qué, como dicen muchos textos, su gloria, su luz es tan potente que si nos exponemos a ella, somos calcinados? ¿Por qué pasa esto? Si Dios es bueno, porque tú y yo no lo somos. Porque en ti y en mí hay pecado, hay maldad, hay codicia, hay arrogancia, hay orgullo, hay lascivia, hay malos pensamientos, hay odio, hay desprecio, hay juicio, hay pecado. Y si nosotros nos expusiéramos a un Dios santo, siendo nosotros pecadores, sería como exponer o acercarnos demasiado al sol. Seríamos abrasados porque no resistiríamos la prueba del fuego. Porque no somos oro, ¿verdad? Todos y cada uno de nosotros sabemos que no somos de oro, que hay maldad en nosotros, que hay pecado. Entonces vamos a ver cómo de repente se desata un drama. Dios quiere tener relación con el pueblo, pero el pueblo, cabezón, ¿verdad?, caprichoso, orgulloso, muchas veces rechaza a este Dios
y acude a ídolos, pone su esperanza, su expectativa en dioses que no oyen, que no ven, que no tocan, que no hablan. Pone su confianza en otros dioses, dioses pasajeros. Sin embargo, Dios sigue queriendo revelarse y mantener su relación con el pueblo. Y encontramos dos imágenes poderosas. En primer lugar, encontramos el tabernáculo. El tabernáculo estaba diseñado para alojar la presencia de Dios. No era la casa de Dios, por decirlo de alguna manera, pero era un hostal o un hotel donde Dios de pronto se alojaba, ¿verdad? ¿Se entiende un poco esta imagen? Dios de repente empezaba a aparecer en medio de su pueblo, en el tabernáculo. Y es interesante porque cuando leemos dónde se situaba el tabernáculo, descubrimos que se situaba en el centro mismo del campamento. Y digo campamento porque el pueblo aún estaba en peregrinaje hacia la tierra prometida, ¿verdad? Estaba en ese camino desde Egipto y el exilio, el éxodo, hasta la tierra prometida. Ya en ese caminar, Dios está en medio de su pueblo. Dios hace campaña, Dios acampa, esto es precioso, en medio de su pueblo. Dios camina junto a su pueblo. Es precioso porque tanto el templo y el tabernáculo, no me voy a detener mucho en esto, tienen una serie de detalles decorativos, estéticos, que responden y que nos recuerdan mucho al Edén. Porque Dios en el tabernáculo y en el templo lo que quiere reproducir es su presencia, su gloria, su abundancia, su gracia, su amor, su misericordia para con el pueblo. Sin embargo, vemos que no es fácil acceder a la presencia de este Dios. Que hay leyes, que hay normas, que hay regulaciones, que hay personas muy específicas que tienen acceso muy específico en momentos muy específicos para entrar en la presencia del Santo, en el lugar santo, en el lugar santísimo. Con el tiempo, el tabernáculo pasa a convertirse en un templo y David lo sueña, pero acaba construyéndolo Salomón. Nos vamos a encontrar con un lugar fijo en el Antiguo Testamento, también en medio de la ciudad que Dios ha dado a su pueblo para que sea su ciudad, donde se simboliza la presencia de Dios en el pueblo. Evidentemente Dios no cabe en un templo y David y Salomón lo saben, ¿no? Y tenemos textos que hablan precisamente de esto, salmos que hablan de que la presencia de Dios no cabe en un templo, pero Dios sí ha elegido vivir y hacer su morada en medio de ese templo, descansar junto con ese pueblo, hacerse presente en medio de ellos. Y el templo es una imagen, como hemos dicho antes, ¿verdad? Una imagen muy poderosa de quién es Dios. Dios es un Dios que quiere vivir con nosotros a pesar de nuestro pecado, de nuestra distancia, de nuestro rechazo. Y esta es una imagen que le recuerda constantemente al pueblo quién es Dios. Dios quiere vivir con nosotros. Dios quiere restaurar el Edén. Ese es el deseo y el propósito de Dios. Pero también le recuerda al pueblo quién está llamado a ser Él. Porque este pueblo pequeñito, el más pequeñito, el más pobre, el más insignificante de todas las naciones poderosas que lo rodean, se reconoce a sí mismo como el pueblo de Dios. Dios vive en este pueblucho pequeñito, en este pueblo que es insignificante, que no es un gran imperio, que no tiene un gran ejército, que no tiene un gran prestigio, pero Dios ha elegido vivir en medio de nosotros. Y este es el Dios de Israel. En síntesis, la imagen del templo es mucho más que la imagen de un edificio con apenas unas características especiales. El templo, para los primeros lectores, el templo en la Biblia no es lo que nosotros entendemos por el templo. El templo es un símbolo, es una señal de Dios, de un Dios que quiere vivir en comunión, en intimidad y en relación con un pueblo. Es una señal del amor de Dios.
Es una señal del deseo de Dios de habitar en medio de su pueblo. Y es una señal que hace a este pueblo único sobre todas las naciones de la tierra. Y es único porque puede mostrarle al mundo cómo puede llegar a vivir el ser humano si vuelve a restaurar esa relación que un día rompió por el pecado con Dios. Así Israel es una luz a las naciones. No porque brille por luz propia, sino porque en medio de Israel está el templo de Dios, donde está la presencia de Dios. Pablo le está diciendo a esta iglesia, en 1 de Corintios, que ella es el templo de Dios. Y tú podrías decir, pero a ver, ¿cómo pueden ser el templo de Dios si en el templo de Dios lo que habita es la santidad, la presencia, la gloria de Dios, y en la iglesia lo que habita es el pecado? Son seres humanos como tú y como yo, afectados por el pecado. ¿Cómo es posible que seamos el templo de Dios si para acceder al templo de Dios hay que cumplir con una serie de proposiciones, de regulaciones, de reglas, de medidas, de precauciones que hagan seguro para nosotros, pecadores, imperfectos, llenos de maldad, que entremos en contacto con la santidad de Dios de un modo que no seamos arrasados, eliminados por el poder de la gloria de Dios? ¿Cómo es posible que la iglesia sea el templo de Dios? Si el templo de Dios es el lugar en el que habita el santo. Si el santo habita, yo, pecador, no puedo habitar. No sobrevivo. No cumplo con las exigencias. No doy la talla. La ley me recuerda constantemente que hay egoísmo, que hay maldad, que hay orgullo, que hay lascivia en mí. Que yo no puedo estar en la presencia de un Dios santo sin ser arrasado. Pero esta historia no termina aquí. ¿Hay alguien que incumplió con toda la ley? ¿Hay alguien que es el sumo, el mayor de todos los sacerdotes, que permite entrar y acceder al lugar santísimo? ¿Hay alguien que es mayor que el templo? Y ese alguien no es algo, es Jesús de Nazaret. Cuando Jesús fue a la cruz, cumplió con todos los requisitos de una vez y para siempre. Me gusta cómo lo plantea Mateo, pero Lucas y Marcos también lo dicen. Fíjate en Mateo 27, del versículo 50 al 51, dice así: entonces Jesús, imagínalo, volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Aquí encontramos una señal poderosa. Jesús rompe el velo que desvelaba nuestra ruptura y nuestra separación de Dios. La relación que nosotros rompimos en el Edén con Dios es restaurada cuando Jesús se rompe, el Hijo de Dios se entrega, se rompe, es partido por nosotros. Y a través de esa muerte y muerte de cruz, nosotros volvemos a tener acceso de forma total, de forma absoluta, sin limitación, sin restricción, sin medida, sin ningún tipo de ley, de exigencias, de liturgias, de calendarios. Volvemos a tener un acceso total
directo a la presencia, a la gloria, a la bondad, a la misericordia y a la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Por medio de Jesús, nosotros somos templo del Espíritu Santo, como dice Pablo en varias ocasiones. El poder de Dios está en nosotros al punto de que puede transformarnos. Pero también somos portadores de Dios. ¿Sabes esto? Bueno, lo sabes, ¿verdad? Más bien como Pablo pregunta, ¿acaso no sabes que eres el templo de Dios? ¿Se te ha olvidado a lo mejor esto? Somos portadores de la presencia de Dios. Y aún así puede que digas, lo creo, porque lo dice la palabra, pero no lo siento. No lo siento. No me siento un templo de Dios. Esta mañana cuando me he levantado y me he mirado al espejo no ha sido en lo primero que he pensado. No he dicho, anda, mira, un templo de Dios. No me siento cerca de Dios. No me siento digno de Dios. No me siento en constante comunión, sin barreras, sin límites, sin restricción con Dios. No siento que mi vida sea como la vida restaurada del Edén, por decirlo de algún modo. No siento que yo sea realmente el templo en el cual Dios está habitando. Puede que estés luchando con esta idea. Puede que no sientas a Dios presente en tu vida. Y vamos un poquito más allá. Puede que no sientas que Dios te ama. Incluso puede que no sientas que Dios tiene cuidado de ti, que Dios te cuida. Puede que lo último que te sientas es el templo de Dios en el cual habita la gloria, la santidad de Dios. Tal vez eres una madre atareada, un empleado saturado, un emprendedor agobiado, un jubilado cansado y estés demasiado ocupado y digas, mira, llevo días, semanas, meses, sin que se me haya pasado ni por un minuto la idea de que soy templo de Dios. Se me ha olvidado. No he tenido tiempo para pensar en ello. Estoy en modo supervivencia. ¿Cuántos decimos esta frase con frecuencia, verdad? O voy tirando, ¿no? O alguien va tirando de mí. Voy arrastrado. Yo entiendo que nos podamos sentir así. Yo a veces me siento así. Y yo entiendo que puedas sentirte así. Pero la palabra de Dios para nosotros hoy es dulce y a la vez poderosa. Porque nos dice lo que realmente somos por medio de Jesús. Y es templo de Dios. Dios habita abundantemente en cada uno de nosotros. El Dios del universo, que ni los cielos lo contienen, habita en medio de ti y habita en medio de mí. Dios tiene su casa en ti. La casa de Dios eres tú. Ahora bien, esto es más que una realidad individual. Fíjate en lo que dice el texto y presta atención al acento. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Y continúa. Si alguno destruyere el templo, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y vosotros sois ese templo. Hoy no solo tienes que recordar que tú eres una piedra preciosa, como lo dice Pedro, ¿no? En 1 de Pedro 2:5 dice, también vosotros sois como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. Y hoy no solamente tienes que recordar eso, que eres una piedra viva, que Dios habita en ti,
que la presencia de Dios está contigo, que somos portadores de la vida de Dios, que somos embajadores de la vida de Dios, que allí donde nosotros vamos, viene Dios, o más bien somos enviados por Dios. Dios nos acompaña, Dios mora en cada uno de nosotros. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Pero va más allá, dice que esto no es una realidad individual, sino que esto se potencia de algún modo. Estas piedras vivas construyen el edificio, la casa, el templo espiritual, cuando están todas unidas. ¿Quién ha ido a la Sagrada Familia? Podéis levantar la mano, ¿eh? No, muy poca gente. ¿Quién ha entrado en la Sagrada Familia? Hay una diferencia, ¿que sí? Es importante entrar adentro. Cuando uno entra, descubre, lo que no descubre son preciosidades, materiales preciosos, arquitectura, elementos individuales, independientes. Lo que descubre es una obra perfectamente diseñada, soñada. De hecho, Gaudí tenía la obsesión de esculpir la Biblia. Esa era su obsesión. Bonita obsesión, ¿no? Si hay que obsesionarse con algo, que sea con esculpir la Biblia, ¿no? Y él diseñó un espacio, un lugar que pudiera expresar lo que encontramos escrito en la palabra de Dios. Pero no lo hizo al tuntún, no lo hizo a lo loco. Cada parte, cada pieza no es valiosa por sí misma, es valiosa porque está al servicio de un todo. Responde a algo mayor que ella misma. Así también es nuestra vida. Nosotros estamos llamados no solamente a sabernos esas piedras vivas, esos mini templos individuales, sino a saber que estamos construyendo en comunidad, todos juntos, como familia, como cuerpo, el templo de Dios. Mi ser iglesia, mi formar parte de una iglesia, es construir el templo de Dios. Es edificar un edificio que no es terrenal, sino que es espiritual. Tus dones, habilidades, capacidades son más poderosas, tienen más impacto cuando están aliadas, cuando están unidas, cuando están en relación con los dones, con las capacidades, con los carismas que Dios ha dado a su iglesia. Y Dios quiere darse a conocer al mundo a través de una iglesia que es familia, que es cuerpo, pero que también es templo. El mundo necesita que nosotros expresemos la vida de Dios en medio de nosotros. El mundo no necesita más cristianos. Entiéndeme. El mundo no necesita más personas que predican una determinada doctrina. Eso no necesita el mundo. El mundo necesita ver a personas que realmente son cristianos, que viven aquello que predican. Alguien decía, no necesitamos muchísima más predicación, necesitamos practicar muchísimo más la predicación. ¿Se entiende esto? Y Dios se ha querido dar a conocer al mundo a través de su iglesia local. Dios habita en medio de su iglesia. Y Pablo aquí es muy rotundo. Él dice, nadie permanecerá, nadie prevalecerá contra el templo de Dios. Porque el templo de Dios no es un lugar, no es un espacio. El templo de Dios son personas en movimiento, es un organismo vivo, llenas de la vida de Dios. Y esto se ha cumplido. Desde hace 2000 años, la iglesia ininterrumpidamente, siendo miles, millones o muy poquitos, ha permanecido, atravesando diásporas, atravesando persecuciones, atravesando prisiones, atravesando guerras, atravesando incluso a la jerarquía religiosa que muchas veces se ha opuesto a la verdadera iglesia. La iglesia de Dios está viva y permanece, porque Dios habita en medio de su iglesia. Las pandemias tampoco pudieron terminar con ella.
Sin embargo, en medio de nosotros tenemos que reconocer que a veces no tenemos la actitud correcta de aquellos que edifican el templo de Dios. Fíjate lo que dice el pasaje mismo en el versículo 3. Hay celos, mientras entre ustedes hayan celos, no serán maduros. El versículo 21 dice, hay vanagloria, nadie debe sentirse orgulloso de lo que es propio de los hombres. El versículo 4 habla de disputas, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Nosotros no podemos construir este templo de Dios si estamos enredados en celos, vanaglorias y disputas. Muy por el contrario, tenemos que querer identificarnos con aquellos a los que también en este mismo pasaje, en el versículo 9, Pablo menciona y se refiere a ellos como colaboradores de este templo. Como aquellos que están trabajando en el edificio de Dios o en el campo de Dios. Tenemos que dejar atrás los celos que tenemos, las vanaglorias, las disputas, porque eso no edifica la casa de Dios. Más bien, eso es, lo dice el texto, como paja, como un material de segunda categoría, como madera, como hierro, lo siento, Alfonso, pero un material que no es precioso como esas piedras que realmente son espirituales y que realmente trascienden. Muchas veces nosotros no podemos vivir la iglesia como templo porque lo que traemos para su edificación es celo, vanagloria y disputa. Y la palabra de Dios nos llama a ser colaboradores de lo que Dios está haciendo. ¿Y qué está haciendo Dios? Habitando en cada uno de nosotros. Queriendo vivir de una forma más plena, más abundante, más rica, sin límite, sin restricción en cada uno de nosotros. Lo que Dios quiere es que nosotros compartamos la vida de Dios, no los celos que nos tenemos los unos a los otros, no las vanaglorias, no las disputas, sino que seamos colaboradores en el reino que Él está construyendo. Trabajadores en su campo, edificando su edificio, que es un templo espiritual. ¿Y qué puede decirnos este texto hoy? Estoy concluyendo. ¿Sabes? Puede que hoy nos sintamos como piedras independientes. Nos sentamos no solamente alejados de Dios, sino también alejados los unos de los otros. Y es realmente difícil vivir una vida cristiana alejados los unos de los otros. No es difícil, es imposible. No podemos vivir nuestra vida cristiana si no es entendiendo que somos parte del templo de Dios. Una piedra más, una piedra viva más dentro del templo de Dios, que forma parte del templo de Dios, que vive para algo que lo trasciende. Y aquí voy a hacer un ejercicio pedagógico de memoria, un ejercicio de memoria. A veces recordar es sano, ¿verdad? Falta gratitud en nuestro corazón, hay rebelión y de repente recordamos otros años y decimos, para, ya está. Gracias, Señor, por lo que tengo, por lo que me has dado, por lo que hemos construido. ¿Sí? ¿Os ha pasado en alguna ocasión? Recordar es sano. Hace no mucho tiempo, en un país muy lejano, hubo una pandemia mundial. ¿A alguien le suena esta historia? Y durante mucho tiempo, es más, yo llegué a esta iglesia y os conocía de aquí para arriba. Durante mucho tiempo no nos pudimos mirar a la cara, ¿verdad? Durante mucho tiempo no pudimos tener la oportunidad de ver a los niños corretear en medio de nosotros. Durante mucho tiempo no pudimos cantar juntos al Señor, ¿verdad? Y yo desafinar como hoy o anticiparme y ser acogido con misericordia por mis hermanos. Durante mucho tiempo no pudimos estudiar juntos la palabra, durante mucho tiempo no pudimos encontrarnos, durante mucho tiempo no pudimos irnos a cenar después del culto o venir de comer antes de la reunión. Durante mucho tiempo no pudimos disfrutar de la comunión unos con otros, durante mucho tiempo no pudimos bautizar, durante mucho tiempo no pudimos hacer curso de miembros, durante mucho tiempo no pudimos formarnos. ¿A alguien le suena todo esto, verdad?
Durante mucho tiempo no pudimos compartir la vida del grupo hogar. Durante mucho tiempo no nos pudimos congregar. Y se nos ha olvidado. Hoy venimos, vemos a los niños, no nos dicen nada. Hoy venimos, vemos a los hermanos, no nos dicen nada. Preferiríamos a veces usar una mascarilla para escondernos, ¿no? Hoy venimos, adoramos y lo damos por hecho, por sentado. Hoy tenemos la oportunidad de ir al grupo hogar, pero ¿para qué? ¿Ya iré? ¿Hoy no? Mañana. Se nos está escapando entre las manos la oportunidad cotidiana de vivir la iglesia como templo de Dios. Y me da mucha pena. Muchísima pena. Porque la iglesia es el templo de Dios. Tú y yo somos portadores de la vida de Dios. Y tus hermanos, tus hermanas, necesitan la manifestación de la vida de Dios en sus vidas. ¿Cuántas oportunidades de servicio no estamos aprovechando? ¿Cuántas oportunidades de encuentro no estamos aprovechando? ¿Cuántas oportunidades de comunión los unos con los otros no estamos aprovechando? ¿Cuántos cafés no nos estamos tomando? ¿Cuántas conversaciones más profundas no estamos teniendo? ¿Cuántos momentos de oración no estamos disfrutando? La iglesia es el templo de Dios. Dios habita en medio de su templo. Te invito a que puedas ponerte de pie. Y a que busquemos al Señor en una actitud de respuesta ante su palabra y cada uno de nosotros. Y para eso vamos a presentar nuestras vidas en oración. Te invito a que podamos orar juntos. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche y porque tú vienes a desafiar nuestras imágenes de la iglesia con tus imágenes de la iglesia. Imágenes mucho más profundas, impensables para nosotros, pero gloriosas y llenas de vida. Lo que nosotros queremos, Señor, es vivir la iglesia como lo que tú dices que es la iglesia. Vivir la iglesia sabiendo que somos tu templo, el templo de Dios, donde tú habitas y habitas en medio de cada uno de nosotros. Y aprovechar cada oportunidad cotidiana, cada encuentro, cada momento para darte gracias porque tú estás aquí. Y porque nosotros podemos experimentar tu gloria, tu santidad, tu bondad, no solamente en nuestras vidas, que también. Nosotros no solamente tenemos acceso pleno a ti en nuestras vidas, sino también los unos con los otros. Te pedimos perdón por cuántas veces no hemos vivido la iglesia como tú la soñaste y queremos ser desafiados y afrontar el desafío que tu palabra nos lanza en esta tarde para poder vivir la iglesia como templo de Dios, sabiendo que tú habitas en medio de tu pueblo. Queremos que nuestras conversaciones, nuestros motivos de conversación, nuestros motivos de encuentros sean para darte la gloria a ti. Y tú nos uses, Señor, en tu misericordia y en tu gracia, para anunciar al mundo que hay un pueblo que sí vive teniendo a un Dios que los habita y vive en medio de ellos. Te pido que nos capacites por el poder de tu Espíritu Santo y que cada uno de nosotros hoy de forma personal podamos responder a esta palabra. Tú nos has hablado y nosotros queremos responder al desafío que tú nos das. Y oramos confiando en que así se hará, en el nombre poderoso de Jesús.